Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del último juicio por combate que se celebró en la Francia medieval? Los juicios por combate quizás os suenen por los libros y la serie de Juego de Tronos, pero lo cierto es que en la Edad Media europea estuvieron institucionalizados durante siglos como método de dirimir acusaciones de crímenes cuando el acusado no confesaba su culpabilidad y no había testigos contra él. Las dos partes en conflicto libraban un combate y se proclamaba que el ganador estaba en posesión de la verdad. Es necesario distinguir los juicios por combates de las ordalías, ya que no eran exactamente lo mismo. La ordalía o juicio de Dios se empleaba para averiguar la culpabilidad e inocencia de un acusado sometiéndolo a duras pruebas físicas. Si sobrevivía y no quedaba demasiado dañado, era inocente, puesto que Dios lo había protegido, y si no, pues ya sabéis. Una de las más comunes era la prueba del hierro candente. En este caso, el acusado debía sujetar una reja de arado al rojo vivo, o poner la mano sobre un brasero, o colocarse un guantelete de armadura calentado al fuego. Otra variante era la prueba caldaria. Si te acusaban de un crimen, tenías que meter la mano en un caldero lleno de agua hirviendo, hasta la muñeca o hasta el codo, dependiendo del tipo de acusación, para extraer un guijarro o un anillo que había en el fondo. Luego te vendaban la mano y el juez colocaba un sello sobre el vendaje para que no te lo quitaras durante 3 días. Pasado ese plazo, se retiraba el vendaje y se examinaba el estado de tu mano. Si la quemadura estaba sanando bien, eras inocente. Si se estaba gangrenando, eras culpable. Este tipo de juicio se realizaba dentro de una iglesia para que Dios pudiera mirar y decidir. Otro tipo de ordalía muy común en las acusaciones de brujería era la prueba del agua fría, que consistía en atar a la persona acusada para inmovilizarla y a continuación introducirla en un río, un lago o un pozo. Si no se sumergía en el agua, eso significaba que su cuerpo no contaba con el peso de la bondad y era declarada culpable. Por supuesto, las leyes de la física hacían que los acusados se hundieran, por lo que la gran mayoría eran declarados inocentes. El problema era que muchas veces se tardaba demasiado tiempo en volver a sacarlos del agua y no eran pocos los que perdían la vida durante el pintoresco proceso judicial. La celebración de ordalías fue decayendo progresivamente a lo largo de la Edad Media y en el siglo XIII ya era mucho más común el empleo de otro sistema para averiguar si una persona era culpable de un delito: torturarla hasta que confesara. A diferencia de las ordalías, que se practicaban en muy diferentes culturas, el juicio por combate fue un sistema de resolver las disputas, utilizado casi exclusivamente por los pueblos germánicos. Procedía del derecho germánico tribal y su práctica estaba legalmente regulada. Lo emplearon los alamanes, los francos, los suecos, los borgoñones y los lombardos. En Inglaterra lo introdujeron los normandos en el siglo XI y se practicó hasta el año 1446. En Escocia e Irlanda se practicó hasta el siglo XVI. Pero hoy vamos a hablar del último juicio por combate oficial que se celebró en Francia, allá por el año 1386. En él se enfrentaron el caballero Jean de Carouge y el escudero Jacques Legris, ambos de la región de Normandía. Según explica el especialista en literatura medieval Eric Jaeger en su libro El último duelo, la enemistad entre estos dos personajes históricos venía de lejos. En 1380, 6 años antes del combate, Jean IV de Carouge era un escudero que había luchado en muchas batallas y comandaba una pequeña tropa de entre 4 y 9 hombres que luchaban contra los ingleses que habían invadido Normandía en el contexto de la Guerra de los 100 años. Por aquel entonces, los rangos inferiores de la nobleza eran los de barón, caballero y escudero. Jean IV, que era escudero, tenía por tanto el rango más bajo. Su padre, Jean III, era el vizconde de Belém, un castillo importante y a su vez era vasallo de un conde. En cambio, Jean IV, pese a ser un hombre duro, guerrero y ambicioso, no había logrado ascender socialmente, y eso que tenía más de 40 años, una edad muy avanzada en aquella época, cuando la esperanza de vida media al nacer era de unos 30 años debido sobre todo a la alta mortalidad infantil. Si lograbas llegar a los 20 años, tu esperanza de vida aumentaba hasta los 45, y si llegabas a cumplir 30, podías vivir hasta los 50. Jean IV de Carouge, a quien a partir de ahora llamaremos solo Jean de Carouge para abreviar,
Esperaba heredar de su padre sus tierras, la capitanía de Belém y, con un poco de suerte, el título de vizconde. Se había casado con Jeanne de Tilly, la hija de un hombre muy rico, y juntos habían tenido un hijo. Al igual que su padre, Jean era vasallo del conde de Alençon, llamado Pierre. En 1377, otro escudero de una familia menos noble también juró vasallaje al conde Pierre. Era un hombre muy fuerte y con fama de seductor, pese a que estaba casado y tenía varios hijos. A diferencia de Jean de Carouge, sabía leer y escribir, pues se había formado como clérigo. Se llamaba Jacques Legris y era amigo de Jean de Carouge desde mucho tiempo atrás. Tan amigos eran que Jacques fue el padrino del hijo de Jean en su bautizo, algo que en la Edad Media representaba un vínculo enorme. Por desgracia para Jean, su mujer Jeanne falleció por enfermedad y poco después su único hijo también murió. Por aquel entonces, Jacques Legris ya se había convertido en el favorito del conde Pierre, quien le había regalado unas tierras muy valiosas que acababa de adquirir, las de Aunoux-le-Faucon. Además, Legris viajaba con cierta frecuencia a la corte del rey en París. Todo ello despertó la envidia de los demás vasallos, incluido Jean de Carouge. Pero Jean tenía algo mucho más importante en lo que pensar. Debía encontrar una nueva esposa o dejaría su apellido sin herederos, ya que su único hermano varón era sacerdote. En el verano de 1380, Jean se casó con la hija única de una antigua familia normanda muy rica, los Thibouville. Se llamaba Marguerite y, según los cronistas, era muy joven y bella. Al casarse, la dote que recibió Jean fue inmensa, pero en ella faltaba algo: las tierras de Aunoux-le-Faucon, que un par de años antes el padre Marguerite había vendido al conde Pierre, quien a su vez se las había regalado a Jacques Legris. Según describe Eric Jäger en su libro, es probable que fuese en ese momento cuando Jean de Carouge comenzó a odiar a Legris al darse cuenta de que la buena fortuna de su amigo era a costa de la suya propia. Jean presentó una demanda para reclamar las tierras, alegando que la venta al conde Pierre no había sido legal. Pero el rey Carlos V de Francia rechazó la demanda. Aquello causó un grave perjuicio a la imagen de Jean de Carouge, puesto que se había enfrentado a su señor feudal y además no había conseguido las tierras. En cambio, Legris fue nombrado escudero personal del rey. La envidia de Jean hacia Legris siguió aumentando. Para empeorar las cosas, cuando murió el padre de Jean, el conde Pierre no le otorgó a él la capitanía del castillo de Belém, que esperaba heredar. Jean denunció lo que él consideraba una injusticia y volvió a perder la disputa legal. Autoconvencido de que su antiguo amigo había conspirado a sus espaldas para poner al conde Pierre en su contra, Jean de Carouge dejó de asistir a la corte del conde y su odio por Legris creció aún más. En 1385, Jean cruzó el Canal de la Mancha con un ejército francés para saquear Inglaterra, pero la campaña de 6 meses fue un desastre y regresó a Francia casi arruinado y enfermo, aunque con el título de caballero. Al poco de regresar, se marchó con su esposa a visitar a su madre, Nicole de Carouge, que vivía en Capommenil, una hacienda que la familia poseía en Calvados. A Marguerite no le hacía mucha gracia ir a visitar a su suegra, con quien no mantenía una relación demasiado cordial, porque en los 5 años transcurridos desde su boda con Jean no se había quedado embarazada y por tanto su hijo seguía sin un heredero. Nada más llegar a Capommenil, Jean se marchó a París para tratar de cobrar un dinero que se le debía. Como el viaje iba a durar varias semanas, como precaución, Jean ordenó a una de las doncellas de Marguerite que no se separara nunca de su esposa. De camino a París, en Argentan, Jean se encontró casualmente con Jacques Legris. No se sabe qué sucedió en aquel encuentro, si tal vez discutieron o si fue amistoso, pero Legris, enterado de que Jean marchaba a París y había dejado sola a su esposa, avisó a un amigo suyo, Adam Louvel, y lo envió a Capommenil para que vigilara a Marguerite y lo mantuviera informado. Días después, la mañana del 18 de enero de 1386, aprovechando la ausencia de Nicole de Carouge, la madre de Jean, que había sido convocada como testigo en un juicio que se celebraba en otra localidad, Louvel llamó a la puerta de Capommenil. Nicole de Carouge se había llevado con ella todo el servicio, incluida
la doncella a la que Jean había encomendado no separarse nunca de su esposa, por lo que Marguerite se encontraba sola y abrió la puerta. Conocía a Louvel ya que éste había estado bajo el mando de su marido en una ocasión, así que le permitió entrar. Louvel, en el papel de Celestino de Legris, le habló a Marguerite de supuesto amor que éste sentía por ella, y ella se apresuró a rechazar sus pretensiones. Pero entonces apareció el propio Legris en persona y entre los dos hombres ataron y amordazaron a Marguerite, y Legris la violó. Eso fue lo que Marguerite contó a su esposo cuando éste regresó de su viaje. En aquella época en Francia el castigo por el crimen de violación podía ser la muerte, aunque en muchas ocasiones al culpable le bastaba con pagar una indemnización al esposo o el padre de su víctima, ya que se consideraba sobre todo como un crimen contra la propiedad del hombre, bajo cuyo cuidado estaba la mujer que sufría la agresión. Además, era un crimen difícil de demostrar en ausencia de testigos y a menos que la víctima fuera una mujer de la nobleza, tenía pocas posibilidades de obtener justicia. Siguiendo las leyes, Jean de Carrouges debía solicitar justicia ante su señor feudal, el conde Pierre d'Alençon, pero, como ya hemos mencionado, Legris era su favorito. El conde ordenó investigar la acusación e incluso hizo detener e interrogar al supuesto cómplice de Legris, Adam Louvel. Tras las pesquisas, el conde sentenció que Jacques era completamente inocente de todos los cargos, convencido de que Marguerite mentía y la acusación estaba motivada por el rencor que Jean sentía hacia Legris, quien afirmaba que el día del crimen él lo pasó en Argentan, a 40 kilómetros de Cap-Auménil. Para complicar aún más las cosas, Marguerite le confesó a su esposo que tras 5 años de matrimonio sin descendencia estaba embarazada. Y por las fechas no había manera de saber quién era el padre. A nuestros ojos modernos podríamos pensar que Jean de Carrouges supuso que el hijo sería de Legris, pero en realidad en aquella época tenían por cierta la antigua y absurda teoría de que la reproducción humana solo era posible si la mujer tenía un orgasmo durante la concepción y por tanto se consideraba que durante una violación no se podía concebir, ya que la mujer no experimentaba el placer necesario para ello. Como las leyes permitían recurrir la sentencia dictada por un señor feudal ante el señor de este, Jean de Carrouges se dirigió a París para apelar ante el señor del conde d'Alençon, es decir, el mismísimo rey de Francia, que era Carlos VI. Pero Jean sabía que Jacques Legris tenía mejores contactos que él en la corte real y además, como el monarca era primo del conde Pierre d'Alençon, era muy poco probable que contradijera su veredicto. Así que recurrió a un antiguo derecho que tenían los nobles franceses que apelaban ante el rey: exigir el juicio de Dios, es decir, un juicio por combate. Legris y él se enfrentarían en un combate y Dios otorgaría la victoria a quien estuviese diciendo la verdad. Durante la Alta Edad Media, el juicio por combate era bastante común en disputas de todo tipo. En los casos de peleas por propiedades, los litigantes podían designar a un campeón que luchase por ellos, pero en los casos penales debían ser ellos mismos quienes peleasen. También se podía desafiar a duelo a un testigo de la parte contraria para demostrar que mentía, por lo que testificar en un juicio podía ser una actividad de alto riesgo. Si, por ejemplo, veías a alguien robar un caballo y dabas tu testimonio, el ladrón podía reclamar un combate contigo para que Dios sentenciara que mentías, sobre todo si era más fuerte que tú. Con el paso de los siglos, la Iglesia se opuso a los juicios por combate porque consideraba que era tentar a Dios eso de exigirle que le diera la victoria a quien decía la verdad. De modo que los juicios en Francia quedaron relegados solo a los crímenes más graves: asesinato, traición o violación, y solo si se reclamaba ante el rey. Al pedir el juicio por combate, Jean de Carrouges no solo se jugaba su vida y su alma, ya que antes del combate debería formular un juramento por el que se maldeciría a sí mismo si perdía, sino que también se jugaba la vida de Marguerite, ya que cuando se demostraba en un juicio por combate que una mujer había acusado falsamente de violación a un hombre, la supuesta mentirosa era condenada a morir en la hoguera. Según explica en su libro Eric Jäger, el abogado de Legris, llamado Jean Lecoq, aconsejó a su cliente que aprovechara el hecho de haber sido formado también como clérigo para acogerse al privilegio del clero, es decir, que el caso pasara a la jurisdicción de un tribunal eclesiástico donde no existían los juicios por combate.
pero Legris ignoró el consejo de su abogado, tal vez para que no lo tacharan de cobarde. En sus diarios, Lecoq dejó escrito que albergaba dudas sobre la sinceridad de su cliente, es decir, que tal vez fuera culpable, pero también apuntó: en realidad nadie sabe qué sucedió realmente en aquel asunto. Si tenéis planeado ir a ver la película que ha rodado recientemente el director Ridley Scott, titulada El último duelo y protagonizada por Matt Damon, Jodie Comer y Adam Driver, será mejor que dejéis de ver el vídeo en este punto para que no os desvele el final de la historia. Yo aún no he visto la película porque en el momento de grabar este vídeo todavía no se había estrenado, pero si es fiel a la historia, imagino que su desenlace coincidirá con lo que os voy a contar ahora. ¿Queréis seguir? De acuerdo, allá vamos. El juicio por combate se fijó para el 27 de noviembre de 1386. El hijo de Marguerite, al que llamaban Robert, nació unos meses antes, posiblemente en septiembre. Sin embargo, pocos días antes de la fecha señalada, como el rey no iba a poder asistir aquel día y estaba deseando ver el duelo, este se retrasó hasta el 29 de diciembre, sábado. El combate tuvo lugar en el monasterio parisino de Saint-Martin-des-Champs, donde solían celebrarse torneos y justas ante una gran muchedumbre de nobles y plebeyos. Tanto Jean de Carouge como Jacques Legris acudieron al combate equipados con un caballo de guerra, una lanza, 2 espadas, un hacha y una daga, además de ir protegidos por una armadura completa. Marguerite, vestida de negro, observaba el duelo desde un palco individual, con la certeza de que, si su marido perecía, ella sería ejecutada de inmediato. Pese a la multitud de espectadores presentes, la pelea se disputó en un silencio sepulcral, ya que se anunció al público que, por orden del rey, todo aquel que gritara, tosiera, escupiera, hablara o gesticulase durante la lucha sería ejecutado. Para que la igualdad entre los combatientes fuera total, Jacques Legris, que solo era escudero, fue nombrado caballero justo antes de la lucha. De ese modo ostentaba el mismo título que Jean de Carouge. Tras todas las ceremonias y los juramentos, se lanzaron a la carga a caballo el uno contra el otro. Tras los 3 primeros envites, las lanzas se astillaron y los caballeros las reemplazaron por las hachas. Cuando ambos perdieron a sus respectivos caballos, desenvainaron las espadas. Jean logró que su adversario perdiera el equilibrio, se sentó sobre él y buscó en la armadura de Legris un hueco para poder herirlo. Finalmente se le ocurrió golpear con el pomo de su espada en el pasador que cerraba el visor del yelmo de Legris, y cuando por fin logró abrirlo, clavó su daga en la garganta de su enemigo. Jean de Carouge había ganado el juicio de Dios. Al cadáver de Legris le quitaron la armadura y, como el criminal que se había demostrado que era, lo arrastraron por las calles de París. Jean de Carouge, en cambio, fue nombrado chambelán real y pasó a cobrar una pensión del monarca. Además, él y su esposa recibieron 6.000 libras en oro como compensación por los gastos y daños del proceso, que fueron extraídas de la herencia que dejó Legris al morir. Jean y Marguerite tuvieron otros 2 hijos más aparte de Robert. Jean de Carouge moriría 10 años después de aquel duelo, en septiembre de 1396, durante la batalla de Nicópolis, en Bulgaria, luchando contra los turcos durante la última cruzada. ¿Y vosotros qué pensáis de la antigua costumbre de resolver los juicios mediante un combate? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.